puede votar a Jesús Gil. Por eso. Y la gente cuando... Ahora hay un dato muy interesante que es en relación a todo este entramado y yo sí lo veo claro. Y esto muestra un poco el maquiavelismo que tiene todo este proceso. Con Jesús Gil no se metió nadie, con Pujol no se metió nadie, con Mario Conde no se metió nadie, hasta que pasó algo. En el caso de Jesús Gil se quiso hacer con Ceuta y Melilla para poner ahí unos casinos y se acabó su carrera política. Se metió en terreno. Mario Conde quiso fundar un partido político conservador para enfrentarse al PP. Se acabó su carrera política, terminó en la cárcel. Jesús Gil no terminó en la cárcel porque tenía problemas cardíacos. Jordi Pujol, la movida que ha tenido que hacer para que se destaparan sus escándalos, pero en el fondo llegamos a descubrir el desfalco, la corrupción, todo lo desastroso, cuando hacen algo diferente. Cuando hacen algo diferente que consiste justamente en tomar unas decisiones políticas que no gustan al que está mandando en ese momento. Y esto es muy... Perdóname, quiero decirme que hay en la sombra poderes mucho más fuertes que los que están controlando esa gente que aparentemente domina la situación. Totalmente. Es así, ¿verdad? Pues me tranquiliza un poco. Es así. Dice eso, ¿eh? ¿Por qué? Yo no estaría intranquilísimo. No, yo creo que porque sí, creo que todavía hay gente que puede parar según que gente, hombre, un poco tranquilizante, ¿no? Sí, pero a ver... No mucho, ¿no? A ver quiénes son esos pero políticos. la paran cuando le perjudican a ellos. Claro. Sí, ya, claro. O sea, yo daría para un debate larguísimo, pero... que si no hubieran tomado esas decisiones, Jesús Gil, su hijo sería todavía el dueño de Media España, y lo sigue siendo, y el otro sería estupendamente banquero. ¿Y por qué se va de Banesto este hombre? Esencialmente todos sabían que con el grupo industrial se estaba llevando todo el dinero, estaba cometiendo unos fraudes de libro monumentales, estaba siendo multi-recontramillonario más de lo que era. ¿Cuál fue su error? Lanzarse al terreno político. Y yo no sé si el grupo Ruiz Mateo no le pasó lo mismo. Uno tiene que empezar a ver qué actuaciones han realizado, si se quieren meter en política, si quieren quitarle el espacio a los otros. Y esta es la guerra. Y cuando es la guerra caen. Porque, ¿qué pasa? Fiscal, usted que estaba mirando, usted que estaba de vacaciones, vuelva a este que exterminarlo. Sí. Yo iba a hacer una pregunta. Nos centramos mucho en los corruptos, ¿no? O definimos muy bien lo que son corruptos, pero ¿y los corruptores? Los corruptores también Sí, porque estamos hablando de los políticos, sus problemas. Eso es un matrimonio. Y su historia. Pero todavía, yo tengo cierto interés desde hace unos años en, bueno, y estos señores del taco que nunca van a la cárcel, ¿estos quiénes son? Porque al final tú quitas un político, que vamos a poner que es yo no generalizo porque aparte no me gusta, pero vamos a quitar a los políticos, pero espérate, que es que no había políticos con Aristóteles, que los había, y también pasaba. Entonces siempre hay el señor, como se dice en mi barrio del taco, que es el que cuando tú no puedes te quita, cuando no te deja te hace, y ese estamos aquí haciendo. La pregunta es, ¿por qué no le damos caña a ellos? También. O sea, ¿por qué vamos a hablar de los políticos y no hablamos de que cuando quitemos a los políticos y a los ciudadanos hay un señor del taco que se va a comer al consejo de ciudadanos? Porque al final no estamos hablando de ese poder, que no creo que esté en la sombra, simplemente que no hablamos de él, ¿no? ¿Verdad? Pero de esas grandes personas que dicen, yo qué sé, me llaman y dicen, mira, pues como esto no salga, hay 300.000 personas en la calle, que eso es un tema de corrupción, que no sea... Bueno, ¿no? Sí, pues y tú dices, y además, para que estas 300.000 personas sigan trabajando, evidentemente las carreteras me las tengo que llevar yo. Y si no te saco una guerra entre Barcelona y el Madrid. Bueno, pero no, y dices tú, bueno, y estos señores que utilizan, en el caso de Jordi Pujol, una masa social brutal y en otros otra, estos señores es que no les pasa nada. O sea, y no se habla de ellos. O sea, al final los políticos son como el saco donde le pegamos los golpes. Pero como sí, existe todo, ¿no? Hay empresarios imputados, ¿eh? Y aparte no puede haber ningún delito de soborno cohecho si no hay dos partes, vamos, el dinero te sale por un lado y sale del sector privado. Es decir, que el público es el público, el privado es el privado. Si no hay un sector privado que pague, no hay un sector público que cobra. El 3% es de donde viene. Y eso está en el Código Penal. Algunos están imputados, no todos, pero algunos están imputados. En todos estos casos y escándalos tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que dé el dinero, que son los constructores, que son... Claro, pero yo leo asiduamente la prensa muchísimo, me leo todas estas cosas, y han sonado 3 nombres una vez y se han sacado. Y yo lo que dudo es, al final a lo mejor lo que pagan los
periódicos no son los políticos, son estos señores que no saben, ¿no? Bueno, muchos son dueños de periódicos. Claro, o sea, Dueños de periódicos. que esa es la reflexión que yo le quería preguntar, al saber, pues, al final no sabe uno muchas veces a quién preguntar, pero... En teoría sí tiene una persecución penal idéntica, igual, la misma pena además, corresponde a la misma pena. Al corruptor y al corrupto, vamos, los dos van en el mismo vagón y con la misma pena en el Código Penal. Ahora bien, que no se les persiga del todo, no se les localice, no sé. En principio pueden ser fallos de la justicia, o también es cierto que todos los temas son muy mediáticos, lo mediático lleva al juicio paralelo, el juicio paralelo es una información televisiva que puede o no ser acertada, y de repente van a informar del que interesa, ¿no? Y de repente no te están informando, pero cuando se leen la sentencia del Supremo, los condenados son muchos más. En todos estos casos no solo está la Pantoja y el otro, son 30 o 40 nombres, de los cuales públicos 4, pero hay 26 que son los otros, los que pagaron y están imputados y están condenados. Entonces, bueno, el problema de la justicia también es que no puede ser que 11 años, 12 años después de los hechos se llegue a la sentencia. El 90% de los delitos prescriben. Prescriben, en este caso no prescriben, como están abiertos. En este caso no. Si prescriben, prescriben. Pero el problema... Sí, no, el Partido Popular ahora ha hecho una reforma urgentísima de última hora del Código Procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obligando a que todos estos juicios se celebren rapidísimo, pero esto es sospechoso también. Es decir, que yo obligo, le dice a los fiscales, mire, hay 800.000 juicios dando vueltas. Usted en 6 meses o acusa o lo archiva. Entonces, o lo acusa ¿y cuáles se van a archivar? A ver si ustedes sospechan. ¿Cuáles se van a archivar? La justicia para que sea operativa tiene que tener su tiempo. Eso está claro. Sí, yo quería hacer una pregunta. Referente al mapa mundi que ha puesto sobre los países más corruptos y menos corruptos, que en mi humilde entender puedo estar de acuerdo con algunos países que están anaranjados y otros también que están de rojo. Yo a lo mejor hubiera oscurecido más alguna zona que por ahí está perdonada, pero independientemente de eso, la pregunta es, la zona, o sea, los países que son menos corruptos por el perfil de sus ciudadanos o por sus procedimientos administrativos. No, yo creo que pues, el único parámetro es los procedimientos administrativos o de adjudicación de obra pública. Lo que estamos midiendo, lo que se mide, es que si realmente te están pidiendo o no comisiones para intervenir en la economía. Es decir, que vas a instalar tu empresa allí y tienes que pagar lo legal y lo ilegal, ¿sí o no? Para cada cosa trámite que tienes que hacer en la administración, te piden un porcentaje. Si vas a obtener una obra pública, ¿entras en igualdad de condiciones con el de al lado o no? Esto es un tema muy importante, cómo se mide todo esto, ¿no? Aquí yo he comentado este delito de soborno al funcionario público extranjero, nace, por lo menos en nuestro entorno, por una protesta de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos tenía un criterio, se habían establecido una ley contra los fraudes de este tipo y sancionaban a las empresas que sobornaran en el extranjero para obtener obras públicas. Mientras tanto, Europa no lo hacía. Entonces, entonces iban los alemanes, sobornaban y llevaban todas las obras públicas. Los americanos no entraban, ganaban, perdían todos los concursos. Entonces se llevó esto, bueno, además con un escándalo en Alemania, con una gran empresa, no me acuerdo, de estas multinacionales que hacen de todo, dijo en Alemania que claro, que había pagado, llevamos 10 millones de euros de sobornos, y que eso era un gasto, y que te pedía la reducción fiscal de lo que había pagado. Esto es real. Y entonces dijeron, bueno, ya esto es un escándalo, hasta aquí no podemos llegar, entonces hay que prohibir esto de alguna forma, y quien prohíbe es la OCDE, que es un organismo de comercio internacional que saca una normativa y dice, miren, el que soborne en otro país, pues hay que protegerlo con cárcel. Y está en todos lados ya este delito. Y entonces, un poco, ¿cómo se percibe la corrupción? Pues bueno, la propia economía, la libre competencia, que es para algunas cosas buenas y para otras malas, ha ido corrigiendo algunos factores, no todos, algunos factores, ¿no? Y entonces que la corrupción esté allí viva, ¿cómo la mides? Es muy difícil, pero claro, hay países que son escandalosos. Claro. Lo que está en los últimos del listón es que no hacen nada si no vas con billetes por delante, nada, de nada, de nada. Ahora bien, los márgenes de ganancia son brutales y por eso hay negocio en Brasil, hay negocio en Argentina, hay negocio en los países que están en rojo, pero uno va con dinero y lo duplica.
sabemos cómo se hace. Entonces el empresario dice, bueno, yo prefiero, ¿a quién hay que pagar? Me da igual, los principios y tal. Si yo invierto 100 y me llevo 300, aunque haya tenido que dar 50 a toda esta trama de sinvergüenza, me da igual. Encima no es mi país, ni me tengo problemas de conciencia de lo que estoy haciendo. La multa sí los demás. El sector público de ese país y los ciudadanos de ese país sí lo van a pagar, porque han pagado 3 veces lo que tendrían que haber pagado una. ¿No? Ese es el problema. De todas formas, ahí Suecia salía como el menos corrupto Sí, sí, de sí. todo. Sí. Yo creo que es una cuestión de ciudadano, de educación del ciudadano. También es cierto. Porque al final el ciudadano es el que lleva la administración. También es O cierto. sea, Sí. son los propios suecos los que suben y son los políticos y son los que dirigen y son los funcionarios. Y yo creo que es eso, es una cuestión de educación. Lo mismo que hay países que están limpios y otros que no, hay países... Si tú educas al niño desde chiquitín a que no puede ser corrupto, pues llegará Tienes razón. a un porcentaje, pero llegará a no Sí. serlo. Si tú educas al niño a que no tire papeles en la calle, pues llegará a no tirar papeles, será un país limpio. Entonces yo creo, y cuando conoces un poco Suecia y conoces cómo funcionan, conoces cómo los eurodiputados de Suecia tienen que vivir en apartamentos que son una habitación y además tienen que compartirla a veces, La lavadora. porque es lo que... Claro, porque Sería un reportaje esta semana, ¿no? Que compartieron Sí, la lavadora claro. los diputados. Bueno, pues es que ya sabes que no hay corrupción, cuando aquí, pues solamente de las dietas ya se sacan 6.000 euros mensuales, ¿no? Horroroso. O sea, yo creo que es una cuestión de formación, de educación, al final. Pues, en buena medida sí lo es, pero también están... obviamente que sin educación no se consigue nada a este nivel, ¿no? Pero también el entramado administrativo, las leyes, las normas, los controles tienen que estar vivos. Claro, pero el ciudadano que está bien educado es al final el que hace esas leyes. Bien educado o dolido por la situación económica. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que están dolidos por la situación económica porque las secretarias que están denunciando a rato antes estaban calladas. Y cuando no les pagaron, las echaron. Mira, aquí tengo 87 pruebas. En este país más o menos... Ha sido educada en ese ambiente de poca exigencia moral. Pero si un país está, como dice Ascensión, educado en el respeto de las leyes, es cierto que el poseer es un valor tremendo, ¿no? que mueve la voluntad de las personas en lugar de ser el poseer del hijo, ¿no? Pero yo creo que si el dique de contención de la corrupción tiene que ser el ciudadano, ese ciudadano tiene que ser incorruptible. Es muy difícil, pero por lo menos si se instala como paradigma o como sentimiento moral en la ciudadanía, esa opinión respecto a la corrupción, yo creo que será mucho más fácil. Sí, puede ser un avance muy positivo, pero esto es algo que yo no sé, se necesita mucho, sobre todo en nuestras sociedades que no están acostumbradas. Mira, muy bien, pero mira este tal, el coche que se compró este, el otro, la casa que tiene, la piscina. Y lo admiramos y decimos, oye, y esto, pues la primera viñeta, la mujer que le dice al marido, mira este lo que tiene, que no tiene, no sé qué, el lingote. Pero ¿Y qué qué haces? casualidad que en Suecia casi no exista la propiedad privada. Claro, pero es otra filosofía completamente distinta de vida, ¿no? Yo lo que quiero apuntaros es que todo esto se está descubriendo, normalmente hay 2 fuentes más o menos para descubrir todo esto, y encima todo el mundo lo sabe. Esto es por un empleado que lo han echado en malas condiciones, que lleva los papeles y ya este lo voy a hundir y me llevo todas las pruebas, o bien los divorcios mal repartidos. Es decir, cuando viene el divorcio, dicen, no, mira, ¿cuáles son los bienes de los gananciales? Sí, lo que dice la declaración de la renta. Dice, no, aquí tiene dinero bajo el colchón, lo que le pasó a Julián Muñoz y la mujer que salía de la bolsa, ¿y por qué Maite Saldívar contó todo eso? Porque el otro le dijo el divorcio conforme a la declaración de gananciales de la renta. Y ya te digo, claro, vale, ya te vas a enterar. ¿Terminaron los en la cárcel? Pues sí. Lo que cuesta divorciarse. Sí, sobre lo que estáis diciendo, sobre lo que se está comentando y lo que se haya dicho anteriormente, había una parte al principio de la charla que decía que la corrupción en España no era sistémica.
Yo entiendo que hay un matiz ahí importante, o me gustaría pensar que hay un matiz importante, en el sentido de que hay una corrupción que en España, por suerte, no se da, que es la corrupción a bajo nivel del funcionario de bajo nivel. Es decir, no hay mordidas del policía que te pare para no multarte, tienes que pagar, tal. Es decir, la gente, el administrativo... Ni te pones $100 en el pasaporte para que pase. El administrativo, digamos, de a pie en España es honrado. Sí, es honrado. Sí. Entonces, en ese sentido no es sistémico. Pero Jueces y fiscales también, muchos. está entre jueces y fiscales. En otros países no, en otros países las sentencias dependen de lo que vayan soltando unos y otra parte. Sin embargo, en el nivel político, incluso en niveles locales, por ejemplo, mi empresa trabaja mucho haciendo licitaciones a nivel local, a nivel de ayuntamientos y tal, y la percepción que a mí me transmiten mis compañeros que van a ese tipo de licitaciones es de corrupción generalizada. De que van a concursos y que los concursos están diseñados específicamente para que gane la empresa de su pueblo o la empresa cercana al partido tal y al cual, y que o sea, los pliegos técnicos se evalúan de forma que saque más puntos la que no tiene por qué sacar más puntos porque su oferta se le ponen pegas porque un papel no lleva sello. Dice, pero no es una cuestión que pase en un o en dos, es que pasa en todos. Entonces, esa percepción que yo tengo a nivel de trabajo es de corrupción generalizada a nivel no administrativo, pero sí a nivel político en todos los niveles locales del país. Entonces, en parte, coincido con lo que se ha dicho anteriormente, que sí es cierto que la educación ha hecho mucho. Si la educación en España ha avanzado mucho y permite que la gente que ha llegado a cargo de la administración, ¿no?, a oposiciones y tal, trae un bagaje ético que les permite no ceder a ese tipo de chantaje. Pero en España sí es verdad que hay un cierto problema con el ascensor, es decir, hay como una especie de élite, ¿no?, lo que ahora llaman casta, ¿no?, que además reacciona con violencia cuando se es vista atacada, como tú decías, de alguna manera, ¿no? Si tú te dedicas a un negocio y a ganar dinero y tal, aunque sea de forma sucia, no nos metemos contigo. Ahora, no nos toques las cosas de comer. Porque incluso yo me acuerdo del caso de Garzón, que no es un caso directamente relacionado con la corrupción, en el sentido de que él no era corrupto, pero que Garzón siempre fue como fue, y todos sabíamos cómo era, y todos sabíamos cómo aplicaba los derechos del detenido. Cuando se metía con etarras no había ningún problema, no pasaba nada, pero cuando se metió con los señores que se metió, todo lo que hacía, y hasta ese momento no se había visto ninguna pega, se le pusieron todas las pegas hasta que se le expulsó de la profesión. Entonces, ¿hasta qué punto el problema de la corrupción en España no es tanto un problema, digamos, de una falta de ética a nivel generalizado del país, que quizá no sea tanto, como de una cierta élite que está encastillada arriba, una élite que está formada por empresarios y políticos que están funcionando continuamente en connivencia y que no permite que se les toque? Porque además, cuando empieza toda esta crisis, se habla de atacar los paraísos fiscales, el capitalismo, reformar el capitalismo, que se decía y tal, y de repente todo eso se acabó, se encastillaron y cualquier 15M tal lo intentaban como un ataque. La concesión o la decisión de las obras públicas y de los concursos públicos es el punto crucial de todo. Es decir, la fuente, si nosotros analizamos todo esto, llegamos ahí, ¿no? Es el momento crucial. ¿Y por qué se lo gana uno y se lo gana otro? Ese es el momento crucial. Y es muy difícil mejorar o utilizar criterios para poder objetivizar eso y que las decisiones se ajustan, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé eso qué solución puede tener, pero ahí está el meollo y la clave en un país, como bien has dicho, que no hay mordidas generalizadas, que un trámite te lo hacen sin tener que pagar algo, sin el policía no te cobra una comisión, salvo el ex terrorista, ¿no? Cobraba una comisión y por eso lo echaron. Y lo pillaron rápido. Y lo pillaron el mismo día, fue un francés y lo denunció. Pero realmente yo creo que no es sistémica, por eso, si estuviera sistémica yo creo que es más bien que está extendida, generalizada, es insalvable. Y esto es salvable, porque claro, aquí simplemente, digo simplemente, pero es una obra casi imposible, generar unos mecanismos de contratación pública que sean mucho más serios, mucho más objetivos, mucho más contrastables y que puedan dar más seguridad a las empresas, porque tú lo que quieres es trabajar y lo quieres hacer en los términos que propones, claro, pero si el pliego de condiciones y tu oferta la sabe el otro antes de que se abra, pues ¿a dónde vamos? O sea, no hay nada que hacer, y eso puede pasar, o de hecho seguramente pasa, y entonces eso es intolerable. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar también. Y luego otro detalle que se me ha pasado, que es el tema de la cultura política.
Es decir, en muchos países que no son... España realmente es una democracia de antes de ayer, como quien dice, ¿no? Pero no tenemos la percepción de que el dinero que nosotros ingresamos en la hacienda pública es nuestro dinero. Es el dinero de todos. O sea, nosotros no tenemos la percepción de que nosotros ganamos X mil euros al mes y que una parte de ese dinero no nos la ingresamos en nuestra cuenta para gastárnoslo en nuestra cesta de la compra, pero es nuestro dinero, aunque se ponga en la bolsa del Estado. Y que cuando roban ese dinero nos están robando a nosotros también. Tenemos un poco esa cultura de súbditos de es que nos tienen que quitar un dinero. Con que nos tengan el parque bonito da igual que ese se lo metan en el bolsillo. Sin embargo, en Suecia, en otros países donde la democracia se ha mamado de padres a hijos a nietos, quizás esa cultura sí existe y por eso el ataque tan rápido contra el político y el empresario que se meten nuestro dinero en su bolsillo. El problema es que son estados muy ricos, un estado de bienestar a todo campo y a todo lujo y tiene una calidad de vida extraordinaria. Entonces ahí es relativamente más fácil ser honesto. Es decir, que tú tienes ahí los servicios pero extraordinarios, servicios públicos, una calidad de vida única, unos colegios que no hay que pagar nada y que te dan los libros y tal, y aquí estamos viviendo lo que vivimos, ¿no? Que están los colegios públicos como están. Entonces, claro, la verdad que no es por justificar nuestras corruptelas, pero las realidades son bastante distintas. Y es muy difícil aproximarse a ese nivel de riqueza, ¿no? Y de calidad de vida y distribución de renta. Y entonces, claro, ese es el problema de futuro. Pero bueno, más o menos, yo creo que lo positivo es que la crisis ha llevado a que la gente abra los ojos y no se deje engañar. Y yo creo que hoy por hoy, si nosotros decimos, mira, hay en el Ayuntamiento de Marbella es una panda de sinvergüenzas, ¿cómo es posible que la secretaria, el trabajador, el que está enfrente, el que cobra el mileurista, que estaba trabajando con Roca, no lo hubiera denunciado? Siendo funcionario público, lo que sea, y yo, bueno, mira, yo no tengo nada que perder, aquí estoy. No es mi problema. Entonces la gente mira hacia otro lado. Hoy no mira hacia otro lado, es lo positivo. Hay que hacer un control, la función pública tiene que ser como la mujer del César, ¿eh? No solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Entonces ahí tiene que haber un fichaje, un marcaje puntual a todas estas personas intenso, y lo van, hoy por hoy lo están desarrollando el resto de la comunidad porque vemos que se pierden servicios públicos, que la sanidad es peor, que las pensiones están en el aire y todo eso, bueno, habrá que corregirlo, ¿no? Yo no sé, el mensaje es relativamente positivo. Ahora, bueno, hay que dar una vuelta de tuerca a un montón de cosas, esto es comenzar, ¿no? Pero la solución no es solamente penal, porque ya estos tipos que vayan a la cárcel, ya el daño está hecho. Claro. Lo que se podrá hacer es quitarle los caballos a uno, quitarle la mansión al otro, el chalet que tenía. ¿Y qué hacemos con eso? Que no sean los políticos los que se pongan el sueldo y que además lo cobren de por vida. Eso todo eso. Pero eso ¿cómo lo corriges? Es decir, ¿cómo lo corriges? Sí, yo estoy de acuerdo, pero como son, es pero no hay instrumentos para ir contra ellos mismos que son los que deciden. Pero yo también distingo, y me voy a disculpar, entre lo que gane una persona por trabajar y la corrupción. Porque los señores de Suecia ganan lo mismo como los diputados que los españoles, no ganan menos. Otra cosa es que ellos se lleven los 6.000 euros a su casa para cuando disfrutan allí y los nuestros tienen un hotel. Eso no es ser corrupto, eso es ganar todo lo mismo. Yo muchas veces cuando hablo con amigos, ¿no? Porque yo debato de estas cosas, me dicen 1.000 euros como yo. Digo, pues mira, yo no me fiaría de nadie que me dijera que por 1.000 euros va a gestionar 1.500 millones de euros. No me fiaría. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo vas a ponerse una persona a gestionar 1.500 millones cuando no le llega para pagar la luz? Le estás pidiendo una cosa que yo no sé si alguien existe tan capaz, ¿no? Verá, lo que yo siempre le pido y intento, porque para mí siempre es una cosa a reflexionar, ¿no? Porque yo puedo pedir lo que me gustaría que fuera, pero después intento ser pragmático y entender las vivencias que va a tener cada persona. Y decir, bueno, si le pago, no voy a decir que le pague 15.000 euros al mes, a lo mejor me parece demasiado, pero si tú le pagas 3.000, que demuestre que trabaja y que sea honrado. O sea, mira, los mecanismos son más bien de control que de los propios ciudadanos, porque lo otro es como un castigo. A mí me suena mucho a la iglesia. O sea, yo lo castigo, lo fustigo y ya está bien. No, mire usted, no, si no hay que fustigarlo, lo que hace es que trabaje bien. Pero lo lógico es que el que desempeña determinadas funciones públicas tiene que cobrar un salario que sea equivalente a su responsabilidad. No puede decir, mira, 1.000 euros, por ahora sí que está mal pagada en este país, muy mal pagada. Entonces, ¿por qué miran hacia otro lado cuando va a pasar el alijo de drogas? Bueno, porque cobran 800, 900 euros, están 1.000. Antes le daban casa, ahora ni eso.
Entonces, oye, yo no lo voy a justificar, está mal ir a la cárcel cuando lo detengan, pero no habría que replantearse un poco que personas que están en un puesto clave de seguridad, que tienen que controlar determinadas cosas, tienen que cobrar un poquito más. Un poco por ahí va la reflexión, ¿no? Y las responsabilidades, porque tienen más responsabilidad, pues tendrán que retribuirte conforme a la responsabilidad. Porque eso es un gran problema, o sea, porque tú dices, la Guardia Civil del campo, yo conozco el tema, hace el triple que un policía local de pueblo y cobran 3 veces menos. Y cuando ahora en una capitanía, donde he estado mucho en esos sitios por mi trabajo anterior, y estás con ellos hablando, te dicen, yo le digo, es que no tengo ni que pasar gasolina para dar 30 vueltas al pueblo, tío, somos 4. ¿Cómo voy a llamar? Por ejemplo, yo tengo una empresa de seguridad y me venían a ayudar. Y decía, es que no llegamos, ¿cómo tú me llamas y no llego? Y yo decía, ¿cómo no puedo venir? Si es que yo estoy en la otra punta de la comarca y somos 3, claro, tú no puedes decir encima esas cosas y además te las tienes que callar porque no le vas a explicar a un pueblo que está vendido. Claro. Verás. Entonces, yo siempre esas cosas las veo que es un problema más grave que, o sea, que siempre nos definimos en el punto vistoso y no sé, siempre me da la sensación de que no vamos a terminar nunca con el problema porque siempre cogemos a lo sustituible, ¿no? Verás, tú dices, es que hay jueces que son más buenos o más malos, ¿no? El tema, y yo digo, bueno, los jueces serán más buenos o más malos según se sepan las leyes, no según se digan. Me puedes jorobar más o no lo que digan, pero tenemos casos flagrantes de jueces, de funcionarios, de cualquiera, que ante una persona dicen A, ante una persona dicen B. Aquí tenemos jueces que los han echado por prevaricación, que ha sido la comunidad de todo el mundo no entendía cómo se podía hacer, y tenemos otros jueces que no voy a decirlo, pero es flagrante y no lo puedo ni decir porque me pueden... Y es flagrante, tú lo ves y dices, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. No pasa nada. Entonces, yo creo que es más sintomático de aparte de ir viendo la palabra que se llama transparencia, que es que nos enteremos de todo, ¿no? Por ejemplo, ahora las licitaciones públicas de ciertas cantidades se ponen por internet. No nos importa ninguno, pero se puede mirar. Es importante, si tú miras y está la empresa de este hombre y parece que hay una corrupción, va y lo denuncia administrativamente que resulta. Y eso, pero el problema es que aquí no denuncia nadie. Claro, pierdes una e intentas ganar a la otra y dices, pues eso no sé cómo. O sea, hay un gran problema porque yo llego a un sitio y veo que me la han jugado y yo voy a denunciar. Pero no denunciamos, bueno, no denunciamos aparte de que hace falta mucho más dinero. El grupo Greco, como he dicho, uno de los consejos que dio era que se generara una buena ley de transparencia, que ya tenemos. Y hay un portal de transparencia que no consulta a nadie. Entonces está ahí, bueno, pero sabemos que está. Pero nadie se... Bueno, parece ser que tienen el menor número de accesos. Y fueron a ver quién cobraba, ¿sabes? O sea, tú dices, aquí se saca, cuando se sacó Andalucía, que se está mejorando y tal, los periódicos fueron a ver quién cobraba qué y cuántos había cobrando. Y nadie se fue a ver dónde pueden estar los verdaderos problemas, por si alguien no lo ve, o en falta de contención. O sea, que al final todo lo que está ahí, tú puedes ver quién ha ganado, puedes ver si es primo, hermano o es amigo, ¿verdad? Y se obvia, al final solo es que si tienes 280 coches, te da igual que tengas 8.000 kilómetros, ¿verdad? Para un coche, dice, nos vamos en paro puntual. Y a mí me duele porque yo me da la impresión de que todo cambia para no que cambie nada, ¿no? y dices tú, bueno... Quería poner es que nos has hablado de los órganos de control y de fiscalización, que también hay como una connivencia, ¿no? ¿Es el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas o los órganos auditores. La Comisión Nacional de Competencia, ¿no? Claro, en el tema aérea está manifiesto está muy claro. que no haya Tiene que haber control estos tribunales, pero no funcionan. El Tribunal de Cuentas tendría que haber hecho una tarea importantísima en fiscalizar a los partidos políticos, pero parece casualidad si las infracciones de los delitos prescriben a los 5 años, ellos hacen todas las, digamos, sus investigaciones con 6 años de retraso, con lo cual que digan lo que digan ha prescrito. Esto está aprobado. Sí, a mí me parece que se va a hacer investigación. Claro, lo hacen exactamente cuando ha prescrito. Ahora se está dando un poco más de prisa. Si ahora se está dando prisa, pues en la prensa. Claro, que estaban todos contratados los mismos familiares, que de 17, 18. Es que eso era del libro. Yo cuando leí todo eso, dice, Dios mío. Eso es una broma. Claro, que dice, yo no me lo podía creer. ¿sabes? Una broma y que realmente estaban ralentizando todo para que prescribiera. Estos son órdenes que se les da de los partidos políticos. De todos. Como esto de la bolsa común que se hace para que nadie. Por eso también la endogamia, ¿no? Porque esta gente, según tengo entendido,
no eran gente por oposición, sino que estaban cubiertos. Eran oposiciones internas, que eran con nombre y apellido. Eran oposiciones, pues ahora no se puede. Todo ese grupo de gente, que eran todos familiares, son oposiciones, pero tú vas a hacer una oposición de una institución tan específica, pones un temario súper específico, además esta persona la has tenido en práctica 6 meses para que se aprenda lo que hay que decir y a ver quién le gana. Es un tema es una auditoría muy específica. Tienes que tener unos conocimientos que de repente entras, te enseñan y te hacen el examen. Y así, endogamia para siempre. Me pregunto yo, en el caso de la banca, Sí. el Banco de España, yo creo que ha tenido mucha culpa porque es que no se le podían haber escapado tantas cosas ni haber permitido lo que ha permitido. Evidentemente. Y ahí no ha pasado nada. No pasa nada. El Banco de España, pues claro, pero si el Estado reconoce que el Banco de España es responsable, tiene que indemnizar y no lo va a reconocer nunca. Claro, cuando decimos, ¿quién es el responsable? A ver, acá hay unos escándalos. A ver, si empezamos a pensar, ¿no? Y dice, pero esto del foro filatélico, ¿quién autorizó a esta gente a dar créditos y a recibir dinero a cambio de unos sellos que ni se veían? Eso era una estafa piramidal con el visto bueno de las autoridades económicas. Y no está sometido al Banco de España, pues si el Estado ve que una entidad como esta está captando 10.000 millones de euros de los ahorradores, tendrá que hacer algo. Para eso es el Estado. Si no lo hace el Banco de España, lo tendrá que hacer el Ministerio de Economía, y nadie hacía nada. Los dejaron, reventó, estalló y la gente se quedó estafada. Las preferentes, un escándalo, pero un escándalo. Lo de las preferentes es un escándalo con todas las letras. Pero claro, lo resolvieron los bancos y no ha caído ningún banco por eso. Se les ha inyectado el dinero, pero no para que indemnicen las preferentes. Se necesita dinero para el tema de la construcción, los créditos hipotecarios incobrados y todas las deudas y todos los fallidos que tienen para que puedan solventar y tener solvencia. Pero de las preferentes es el problema de cada uno. Y entonces, claro, si el Banco de España reconoce que metió toda la pata 20 veces que la metió, tiene que indemnizar el Estado. Y eso es lo que no quieren, bajo ningún concepto. ¿No? Porque es el problema. Pero el Banco de España ha sido un desastre absoluto. Con el famoso gobernador que todo el mundo tenía miedo, no sé de qué, porque ha hecho lo que le ha dado la gana y ha gestionado de una forma penosa, ¿no? Toda la evolución de la banca fue desastrosa. Antes usted explicó muy elegantemente una correspondencia entre la independencia de Cataluña y el caso Pujol. Ese es mi punto de vista. Y bueno, como es arriba es abajo, yo simplemente quería decirle que estoy de acuerdo con eso, que eso desde que tenemos democracia es una herramienta que utiliza la clase política de este país, lo que ellos llaman el tercer cajón de la mesa, que hay una parte del trabajo que ellos hacen, que es enterarse qué es lo que está haciendo uno, qué es lo que está haciendo otro con respecto a la oposición y a los empresarios, tener y coger las pruebas y la documentación necesaria para guardarla en el tercer cajón y después ellos lo negocian y llegan a sus propios acuerdos con los papeles del tercer cajón, que cuando tienen que sacar alguno, lo sacan, como en el caso de Pujol. Eso es otro mal endémico que tiene este país, como hay muchas corruptelas que tendrán que ir saliendo, lo que pasa es que no pueden salir todas a la vez. Entonces ya no volvemos. Los servicios de inteligencia en este país trabajan para eso. Y están espiando a los empresarios, a los políticos, y están juntando información de todo el mundo, amantes, gastos, vicios o no vicios, malos hábitos, operaciones dudosas, todo. Tienen información, todo. En este momento somos sujetos todavía, ya seremos objetos dentro de poco, pero somos sujetos espiados. Hay alguien que sabe todo lo que hacemos, lo que vemos en internet, lo que no vemos, con quién hablamos, cómo no hablamos, estamos totalmente espiados. Y no tenemos ningún tipo de defensa contra eso. Es decir, que todo lo que nos dicen y nos declaran, bueno, los teléfonos móviles están totalmente pinchados de hace años, con una tecnología que es brutal, y los partidos políticos discutieron sobre esa tecnología. De verdad existe, y esa tecnología permite captar llamadas de todo el mundo al azar, sin mandato judicial y sin nada, que no vale como prueba, pero sí vale mucho, porque no lo puedes llevar a un juzgado, vale, pero te da la pista de por dónde tienes que ir. Yo te digo, mira, este tal, vale, yo lo sé, y a partir de que lo sé, la policía, el CNI, la Guardia Civil, que investiga, y los que sean, empiezan por esa pista y van recuperando la información.
Si no contratan a estas empresas detectives, la famosa esta que Sí, la del caso Cortés, la de la hija, la de ¿Método 3? el método 3, Método que 3. espiaba para todos los partidos políticos. El método 3 no tenía principios. Es decir, el que paga, yo le espío para usted, lo que quiere, que consiga la prueba que quiera. ¿Cómo es posible eso? Es decir, que una empresa de detectives espía para el que le pague y espiaba para todos. Y claro, seguramente la información de su cliente se la pasaba al otro, la devolvía.